Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 5 al 8. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá, Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Por eso, miren, que vienen tiempos, palabra del Señor, en los que no se dirá: bendito sea el Señor, que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá: bendito sea el Señor, que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido, por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor, por boca del profeta Isaías. He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir, Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. En este sagrado momento, nos sumergimos en las riquezas de la palabra de Dios, contemplando estas lecturas que nos conducen a reflexionar sobre la promesa divina de un Salvador, el cumplimiento de esa promesa en Jesucristo y la respuesta humilde y fiel de José. La primera lectura nos presenta una visión poderosa y esperanzadora del buen pastor, el Rey justo, que vendrá a gobernar con sabiduría y amor. A través de la lente de estas palabras inspiradas, somos llamados a contemplar la magnificencia de nuestro Salvador y a renovar nuestra confianza en su gobierno soberano. Jeremías desempeñó su ministerio en un momento crucial de la historia de Israel. El pueblo estaba dividido y enfrentaba amenazas externas. Los líderes, en muchos casos, habían fallado en su responsabilidad de guiar al pueblo en la adoración verdadera y en la justicia. En medio de esta realidad, Jeremías emerge como la voz de Dios, señalando tanto el pecado del pueblo como la esperanza de una redención futura. En el corazón de estos versículos encontramos una profecía sobre el surgimiento de un descendiente de David, un rey justo que gobernará con sabiduría y justicia. Este rey es identificado como el Señor, nuestra justicia. Aquí, en estos nombres divinos, encontramos la promesa de un gobernante que no solo posee autoridad terrenal, sino que también es la fuente de nuestra justificación ante Dios. La imagen del buen pastor no es nueva en las Escrituras, pero aquí en Jeremías se presenta en el contexto de un liderazgo real. Este rey pastoreará al pueblo con cuidado y compasión. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestro propio entendimiento de liderazgo y a examinar si reflejamos el carácter de este buen pastor en nuestra vida cotidiana. Jeremías sigue anunciando la restauración del rebaño de Dios. Este anuncio es un bálsamo para un pueblo que ha experimentado el dolor del exilio y la disciplina divina. El buen pastor
no solo gobierna con justicia, sino que también guía y restaura a su pueblo. Aquí vemos la intersección de la justicia y la misericordia, un tema central en toda la Escritura. Este pasaje nos invita a contemplar la naturaleza restauradora de nuestro Dios. En Cristo experimentamos no solo el perdón de nuestros pecados, sino también la restauración de nuestra relación rota con Dios. La obra del buen pastor va más allá de la justicia legal, es una obra profunda y transformadora que abraza a aquellos que se han perdido y los trae de nuevo al redil. Jeremías también profetiza sobre la dispersión y la reunión del pueblo de Dios. En un sentido histórico, esto se refiere al exilio y al regreso posterior del pueblo a su tierra. Pero, en un sentido más amplio y profundo, señala a la realidad de la dispersión espiritual causada por el pecado. La obra del buen pastor trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Su llamado a las ovejas perdidas resuena a lo largo de la historia de la redención. En Cristo experimentamos la reunión de la humanidad dispersa, reconciliada por la sangre derramada en la cruz. Jeremías proclama que este Rey justo será llamado el Señor, nuestra justicia. Aquí vemos una revelación de la divinidad del buen pastor. No es solo un líder humano, sino el mismo Dios, encarnado. Esto anticipa la revelación completa que tenemos en Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Este título también señala a la dimensión universal del reinado de Dios. La justicia que este Rey trae no es exclusiva para un grupo étnico o una nación, es para toda la humanidad. En Cristo encontramos la justicia que trasciende las barreras culturales y nacionales, llamándonos a participar en su reino global. Queridos hermanos, la visión de Jeremías nos lleva al corazón mismo de la esperanza cristiana. En Cristo, nuestro buen pastor, encontramos redención, restauración y una justicia que va más allá de cualquier mérito humano. Reflexionemos en la promesa de estos versículos y renovemos nuestra confianza en el soberano gobierno de nuestro Señor. Ahora nos encontramos ante uno de los pasajes más significativos y conmovedores del Evangelio. El momento en que José, el esposo de María, se enfrenta al desafío y la gracia de ser parte del divino plan de redención. Antes de adentrarnos en la experiencia de José, recordemos brevemente el contexto. María, una joven virgen, es visitada por el ángel Gabriel, quien le anuncia que concebirá y dará a luz al Salvador del mundo. Esta noticia divina transforma no solo la vida de María, sino también la de José, quien se encuentra comprometido con ella. Mateo nos presenta a José como un hombre justo. Este título no implica simplemente cumplir con las leyes, sino que revela la profundidad de su relación con Dios. José vive con integridad, guiado por la ley divina y un profundo temor de Dios. Su justicia no es legalismo, sino una expresión de amor y reverencia hacia el Todopoderoso. Imaginemos el impacto en José al descubrir que su prometida, en quien confiaba, para construir una vida juntos, estaba esperando un hijo que no era suyo. Este fue un desafío inmenso, no solo a nivel personal, sino también en términos de la sociedad de su tiempo. José se ve confrontado con una elección difícil: seguir las leyes sociales y abandonar a María en silencio o enfrentarse al escándalo público. En el momento de mayor angustia, cuando José estaba considerando cómo actuar en secreto para proteger a María, un ángel del Señor se le aparece en un sueño. Este mensajero celestial revela la verdadera naturaleza del embarazo de María y, lo que es más significativo, instruye a José a no tener miedo de recibir a María como su esposa. Este mensaje va más allá de la simple aceptación del milagro, es una invitación a participar activamente en el plan divino de salvación. La respuesta de José es un acto de fe que resuena a través de las edades.
A pesar de las circunstancias extraordinarias y en muchos aspectos incomprensibles, José se levanta de su sueño y obedece. Acepta la responsabilidad de ser el padre adoptivo de aquel que no solo será llamado su hijo, sino el Hijo del Altísimo. En medio de la incertidumbre, José confía en la guía divina. La elección de José no es simplemente una decisión pragmática. Tiene profundas implicaciones teológicas. José se convierte en el custodio terrenal del Salvador, el hombre elegido para guiar, proteger y enseñar al Hijo de Dios en su crecimiento humano. Este papel le otorga una posición única en la historia de la salvación. La historia de José es notable no solo por sus acciones, sino también por su silencio. En todo el relato no encontramos una palabra registrada de José. Su obediencia va acompañada de una humildad que se expresa no solo en lo que hace, sino también en lo que elige no decir. José es un hombre de acción, pero también de contemplación silenciosa. Mateo destaca cómo la respuesta de José a María y al mensaje del ángel cumple con las profecías del Antiguo Testamento. José, descendiente de David, se convierte en el vínculo que conecta las promesas de antaño con su realización en el nacimiento de Jesús. Él, en su fe obediente, se convierte en parte integral de la historia de redención. La historia de José no es solo una narrativa antigua, sino un llamado a la fe y la obediencia en nuestras propias vidas. Nos invita a confiar incluso cuando no entendemos, a obedecer incluso cuando los caminos de Dios parecen desconcertantes. Así como José acogió a María y a Jesús en su hogar, también estamos llamados a recibir a Cristo en nuestras vidas. Su historia nos desafía a ser hombres y mujeres justos, dispuestos a seguir el camino de la fe, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Oremos para que el ejemplo de José inspire nuestra fe, que su silenciosa obediencia resuene en nuestras decisiones diarias y que podamos, al igual que él, decir nuestro sí a Dios incluso en medio de lo desconocido. Oremos. Padre amado, te alabamos por el cumplimiento de tus promesas en la venida de Jesucristo, nuestro Salvador. Te agradecemos por enviar a tu Hijo, Jesucristo, como el cumplimiento de esa promesa. Que podamos confiar en tu fidelidad constante, sabiendo que tus promesas se cumplen en el tiempo perfecto. Señor Jesús, reconocemos la importancia de tu nombre. Que esta verdad resuene en nuestros corazones y nos llene de esperanza, especialmente en los momentos de oscuridad. Espíritu Santo, ven y guíanos. Que podamos responder con fe y obediencia a tu llamado en nuestras vidas. Que nuestras acciones reflejen la verdad de que Dios está con nosotros en todo momento. Dios nuestro, contemplamos la llegada de Jesús como la luz que disipa la oscuridad. Que esa luz ilumine nuestros corazones y nos guíe en el camino de la verdad y la vida. Que como José, podamos ser instrumentos de tu voluntad en el mundo. Encomendamos nuestras vidas a tu amor y tu misericordia, confiando en que tú cumples tus promesas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, quien vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios, ahora y por siempre. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.